A continuación, Espinosa Libertad. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad. Queridos amigos, bienvenidos una semana más a Espinosa Libertad, su programa favorito. Muchas gracias por estar aquí. Por desgracia, y creo que no solo aplica al Ecuador, desde donde hablo, a España, de donde procedo, sino creo que a gran parte de los países de América Latina o los países del mundo, porque nos enfrentamos a una de las mayores crisis a nivel mundial. Estamos inmersos en una discusión sobre ¿qué alternativa es mejor para salir de la crisis o qué se puede hacer para paliar esta situación? Una situación de la que algunos dicen que lo que hay que hacer es austeridad, esto es, por austeridad se entiende que el sector público gaste menos, y otros dicen que no, que el austericidio, con esa palabreja que se han inventado, que en realidad me parece que es pésimamente aplicada en correcto castellano, porque austericidio quiere decir el asesinato de la austeridad, por tanto lo que quieren decir es el despilfarro, y están en contra de ello. El austericidio, lo que dan en llamar es la idea de que no se debería hacer austeridad, sino que hay que incrementar el gasto público. Y en esta discusión estamos, una discusión eterna entre aquellos que decimos que evidentemente ante una situación de crisis lo razonable es gastar lo menos posible, equilibrar las cuentas públicas, procurar no seguir gastando más de lo que se tiene por un puro principio de sentido común que debería aplicar, y aquellos que, por otro lado, sostienen que no, que aun a pesar de estar en una situación de crisis, que deberíamos gastar más, puesto que eso dinamizaría la economía o eso inyectaría liquidez en la economía. Estoy intentando ser lo más exacto, lo más correcto posible con las palabras que utilizan los propios keynesianos. No quiero parodiarles o que parezca que les parodio, es exactamente lo que dicen. Y en el fondo estamos ante una eterna discusión, más Estado o menos Estado, pero en el caso de la solución a las crisis tenemos otra vez más, como ya hemos comentado, ese problema de perspectiva, ese problema de metodología, ese problema de epistemología. Nos dicen los keynesianos, si en época de crisis se reduce el gasto público, lo que se hace es realimentar la crisis, se exacerba la crisis, puesto que al reducirse el gasto público se reduce la G, y puesto que la G es parte del PIB y aparece sumando en el PIB, se reduce el PIB. Y ante esto intentan presentar distintos casos donde aquellos países que han reducido la G del gasto público, aquellos países que han reducido el gasto en época de crisis, se ha ahondado todavía más en la crisis, pidiéndolo o entendiendo por esto que ha bajado todavía más el PIB. En realidad es un argumento tautológico, en realidad es un argumento circular. Obvio que si tú pones a la G sumando como gasto público para el PIB y lo que mides es el PIB, cuando disminuye el gasto público, disminuye el PIB. Obvio. Y ante esto no tengo nada que decir. El problema es mucho más profundo. El problema es A. ¿Es la economía el PIB? ¿El PIB es realmente la economía? B. ¿Es eso sostenible en el tiempo? Porque el PIB solo se mide por un periodo. ¿Eso qué ocurrirá en el periodo siguiente? C. Según ese argumento, cualquier gasto público sería correcto. Según ese argumento, se gaste lo que se gaste o se gaste como se gaste, bien gastado estará,
porque por su propia argumentación circular, todo gasto público incrementa el PIB. Claro que sí, amigo, pero rasca un poquito más, profundiza un poquito más, veamos un poquito más allá. ¿Y qué vemos si vemos un poquito más allá? Primera, que el PIB no contabiliza deuda. Claro que uno puede tener un gran ritmo de vida, parecer que vive como un rico durante un año. Solo tiene que quemar la tarjeta de crédito, pasar la tarjeta de crédito por todos lados y al final vivirá durante un año cuerpo de rey. Pero eso solo podrás decir que está mejor o que tiene más riqueza si no contabilizas lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Que al periodo siguiente tendrás que ver cuánto está teniendo en la deuda. Y la deuda la tendrá que pagar el periodo siguiente, por tanto estará mucho más endeudado y en una peor situación. Por tanto, es obvio que aumentar el gasto, que reducir el gasto público en época de crisis va a ahondar la crisis. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué podemos hacer en época de crisis desde el Estado para que la economía vaya mejor? Y ante eso, lo que hay que hacer es equilibrar el presupuesto público. Vivimos además en una tremenda paradoja, y es la hemiplegia que tienen los keynesianos. Los keynesianos, que parece haber leído a Keynes solo con el ojo izquierdo, parece que son keynesianos tuertos, hemiplégicos, porque solo ven la mitad, se saltan el párrafo anterior de Keynes. Keynes dice, lo correcto, lo razonable es que en épocas de crecimiento económico, el Estado debe ahorrar para generar un fondo para que en épocas de crisis pueda gastar y por tanto tener políticas contracíclicas. Es decir, Keynes en su razonamiento no hablaba de que en época de decrecimiento había que gastar más a base de deuda, o no hablaba que en época de decrecimiento había que gastar más a base de subir los impuestos. Hablaba de que en época de decrecimiento había que gastar más los ahorros que en la época de bonanza se habían resguardado de manera prudente por parte del Estado. ¿Y qué vivimos ahora mismo? Vivimos a una izquierda y una derecha políticas hemiplégicas y tuertas, porque en época de bonanza tienen déficit fiscal y en época de crisis tienen más déficit fiscal. Un modelo absolutamente insostenible. Y la crisis que vivimos es el resultado de la insostenibilidad de ese modelo. Es el resultado de estar viviendo constantemente por parte del Estado gastando más de lo que se ingresa. Y evidentemente eso no es ni lo que dice el sentido común, ni lo que dice la correcta economía, ni siquiera lo que decía Keynes. Y eso quizá es lo más llamativo de todo. Ni siquiera lo que decía Keynes, que es aquel al que claman como fuente de autoridad o dicen seguir aquellos que ahora dicen que la salida a la crisis es incrementar el gasto público. Pues evidentemente no. Evidentemente la estructura del gasto tiene importancia. Evidentemente si se despilfarra o no se despilfarra tiene importancia. Evidentemente en qué se gasta tiene importancia. Y eso, y es el trabajo que quiero comentarles ahora. Hace pocas semanas falleció un reconocido economista que es Alesina, y Alesina trabajó precisamente este tema. ¿Cuáles eran las mejores salidas a las crisis? Y Alesina planteó algo que para cualquier lego en economía tiene puro sentido común, pero que los economistas llaman algo como contraintuitivo. En realidad es puro sentido común. Y Alesina dijo, aquellos países que en situación de crisis lo que hacen es reducir el gasto público, tienen mayores posibilidades de éxito y de salir mejor de la crisis que aquellos que en lugar de reducir el gasto público aumentan los impuestos. Tenemos la evidencia empírica sobre la mesa que Alesina, ese grandísimo economista, se molestó en recuperar en el trabajo de prácticamente toda una vida. Tenemos la razón lógica, tenemos el sentido común, tenemos la evidencia empírica y aún así
la mayor parte de los gobiernos del mundo se niegan a reducir su gasto público a niveles tan razonables como que se correspondan con sus ingresos, a niveles tan razonables como para que sean sostenibles en el medio plazo, a niveles tan razonables como están haciendo la inmensa mayor parte de las familias y de las empresas de nuestras sociedades, que tienen clarísimo que cuando no hay, no hay. Y cuando hay crisis, hay peligro de perder empleo, se pierde el empleo, se reducen las ventas, quiebran otras empresas. Lo que hay que hacer es reducir gastos. Y algunos dirán, pero si todos reducimos gastos, entonces se produce un círculo circular. Claro, pero es que es lo que tiene sentido común. Es lo razonable, reducir gastos, readecuar la estructura productiva y luego se podrá recuperar la crisis económicas. Esto es Espinosa Libertad, queridos amigos, y en el siguiente segmento vamos a hablar entonces de qué hacer ante la crisis. Muchas gracias. Queridos amigos, bienvenidos a Espinosa Libertad, en esta segunda parte de este programa que estamos dedicando a esa palabra que es la austeridad, como si fuese una mala palabra. Es curioso porque yo siempre digo que más que aprender economía de la gran parte de los que se llaman a sí mismos economistas, quizás hace falta aprender más economía escuchando a nuestra abuelita, que nos dirá cosas más de sentido común y bastante más evidentes. En esta segunda parte del programa quiero hablarles de qué hacer ante la crisis. ¿Qué hacer ante la situación en la que estamos viviendo? Y ante este qué hacer hay tres perspectivas. Porque normalmente cuando hablamos de crisis parece que solo o lo puede hacer el gobierno o lo tiene que hacer el gobierno. No. ¿Qué hacer las empresas? ¿Qué hacer las familias? ¿Y qué hacer el gobierno? Y no hay más que mirar a nuestro alrededor para ver que no me atrevo yo a dar consejos tanto a las empresas o a las familias. Porque veo a las empresas, veo a aquellas que conozco, a mis amigos, veo a las familias, a mis familiares, a mis amigos, a mis conocidos, y veo todo lo que están haciendo y todo lo bien que lo están haciendo. Cómo están intentando implementar las medidas posibles para intentar evitar contagiarse del virus. Pero también cómo están ajustando su presupuesto para intentar sobrevivir en esta situación. Cómo las empresas, teniendo como último recurso el despedir, están procurando no despedir, y las que están despidiendo están procurando sobrevivir. Y muchas lo están consiguiendo. Claro que tenemos que hacer una loa y una honra fúnebre por todas aquellas que desaparecieron, que en gloria estén. Pero también tenemos que reconocer a todas las que sobreviven con el tremendo esfuerzo de sus accionistas, de sus directivos, de sus empleados, que están ahí dando la cara y trabajando duro para conseguir que sobrevivan. Y las familias, que también lo están haciendo lo mejor que sobrevivan. Tantas que han perdido el empleo, que han perdido los ingresos, que tienen miedo a perder el empleo. ¡Qué bien lo están haciendo! Cómo están adaptándose para que los niños puedan seguir a la escuela, para poder teletrabajar combinando la vida familiar, para poder dar lo mejor, incluido en estas circunstancias, para la empresa para que pueda sobrevivir, para conseguir que los niños y los más débiles de la sociedad no noten tanto el dolor, para intentar, sin poder estar ahí cerca de ellos, acompañar a sus ancianos y a sus personas más débiles. ¡Qué maravilla! ¡Qué ejemplaridad que están dando la inmensa mayor parte de las empresas! ¿Y los gobiernos? ¿Y los gobiernos? ¿Y los gobiernos qué están haciendo? Gran pregunta. ¿Están aplazando el cobro de impuestos? ¿Están reduciendo su estructura de gasto como hacen las empresas y familias para que sea sostenible? Porque parece que muchos nos quieren hacer creer que no, que la solución a la economía es que el gobierno siga despilfarrando, que el gobierno siga gastando,
que tenga un modelo insostenible, absolutamente insostenible, como si aquí no pasase nada. Pues evidentemente no, evidentemente no es a base de seguir gastando por gastar, a base de seguir endeudando. Los gobiernos deben aprovechar esta crisis, o más bien deberían aprovechar esta crisis para hacer aquello que tiene sentido común, y es pensar qué realmente es importante del gasto que yo hago. Yo no creo, y ni siquiera quiero, entrar en estos momentos en esa discusión clásica con los keynesianos o con los de izquierdas. No vamos a entrar en cuánto tiene que gastar el gobierno. No vamos a entrar en la discusión macro. Entremos en la discusión micro, que va a ser mucho más rica para todos. ¿Realmente no creen ustedes que hay partidas de gasto que en este momento son superfluas e innecesarias y que por tanto es imperativo moral reducirlas lo antes posible para que al menos, y no hablo de que el gobierno deje de gastar lo que está gastando, para que al menos redireccione esos recursos en aquello que es realmente imprescindible? ¿Y qué es realmente imprescindible? Paliar la situación de los más débiles en nuestra sociedad, la sanidad, los recursos que se necesitan para educación en estos momentos. También en educación tenemos que replantearnos en qué hemos dedicado nuestros recursos y a qué lo podemos dedicar, a qué estábamos enseñando y qué puede ser más importante, qué estábamos haciendo bien y qué estábamos haciendo mal. Creo que la discusión no tiene que ser solo si subir los impuestos para gastar más. La discusión debería ser en qué, cómo, cuánto gastar partida por partida. El famoso presupuesto de base cero. Es decir, vamos a sentarnos, vamos a replantearnos en qué gastamos el dinero y en qué creemos que deberíamos gastar el dinero. Y probablemente vamos a descubrir que aquello que tanto clama de que las funciones imprescindibles del Estado en que la gastan, en que se gasta el dinero, no son tan imprescindibles. E incluso dentro de esas funciones imprescindibles, sea sanidad o educación, se despilfarra. Y mucho. Y hay que decirlo, porque si no lo decimos ahora, o si no nos lo replanteamos ahora, ¿cuándo nos lo vamos a replantear? También se despilfarra y mucho en sanidad, también se despilfarra y mucho en educación pública. Y tenemos que intentar, bueno, en educación privada, y tenemos que, ahora, en época de crisis, es el momento de volver a los principios y de volver a qué realmente necesitamos. La pregunta no es qué hacer para que el PIB no caiga este 2020. Ya el PIB va a caer este 2020. La pregunta es ¿qué podemos hacer para tener una economía más productiva, más dinámica, para que en el año 2021 o 2022 nos recuperemos lo antes posible, teniendo no solo una recuperación del PIB, sino economías más sanas y productivas? La pregunta es, de todo el dolor y el sufrimiento que está produciendo esta crisis, como todas las crisis, pero esta es especialmente dura, ¿qué lecciones podemos aprender para tener un futuro mejor? Por ejemplo, que seguir gastando más de lo que ingresamos de manera permanente, que no valorar el ahorro, o mejor dicho, que no valorar el capitalismo, cuya palabra principal es capital, que es ahorro e inversión, que no valorar el ahorro y el trabajo duro, que no valorar el equilibrio presupuestario tanto para las familias como para las empresas como para los estados, tiene graves consecuencias. Porque cuando vienen los problemas, vienen los imprevistos, vienen las crisis no tienes dinero para poder hacer lo que en principio podría ser una sana política keynesiana, no la que algunos keynesianos dicen que es política keynesiana, o lo que es puro sentido común. Es de eso de lo que tenemos que estar hablando, de cuáles son las funciones del Estado, en qué se gasta el dinero en el Estado, qué es importante y qué sí nos podemos permitir y qué no nos podemos permitir. Es de eso de lo que tenemos que estar hablando. ¿En qué
trabas ponemos a las empresas para crear empleo? ¿Por qué no tenemos sociedades que sean capaces de generar empleo de manera mucho más rápida? Porque les ponemos trabas. Tenemos leyes empleocidas o laborcidas. No sé cómo llamarlo, la verdad, porque me estoy inventando la palabra por el camino. Tenemos leyes que atacan el empleo, que destruyen el empleo. Cuando lo mínimo que se le puede pedir a una ley es que sea justa y que no destruya los proyectos de vida de los ciudadanos. No que los cumpla, los arregle, los promete, que no los impida. Eso es lo mínimo que podemos pedir. Así que, queridos amigos, vivimos una crisis muy dura. Pero eso no quiere decir necesariamente que estemos aprendiendo las lecciones o que nos vaya a ir mejor en el futuro. Y la manera de aprender las lecciones o de que nos vaya mejor en el futuro es volver a los principios básicos del capitalismo. Y capitalismo viene de capital, que quiere decir ahorro. Y tiene puro sentido común entender que el Estado no puede seguir despilfarrando, aumentando los impuestos o endeudando a sí mismo y a los ciudadanos del futuro como si no hubiese mañana. Porque hay mañana. Hoy es el mañana del ayer. Y todos los errores que cometimos de no generar ahorro, de no tener economías productivas, los pagamos hoy. Al menos aprendamos la lección para que todo el dolor que nos causa esta crisis pueda servir para que en el futuro vivamos mejor, tengamos economías más productivas que generen más empleo y que podamos decir, tras la crisis del 2020, pude desarrollar mejor mi proyecto de vida, porque hay más empresas que generan más empleo, porque tenemos un Estado más racional que cumple mejor sus funciones y que no despilfarra. Queridos amigos, esperemos que al menos todo esto sirva para algo. Muchas gracias, Espinosa Libertad. Queridos amigos, bienvenidos a su sección favorita de Espinosa Libertad, esa en la que nos dedicamos a la cultura, a lo profundo, a leer y a reflexionar. Y en esta época de crisis, de tribulaciones, quisiera leer un poema religioso, místico, de San Juan de la Cruz, ese gran místico español del siglo XVI, que a mí desde luego me llega tanto. Y San Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, dice eso de: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y era sido. Pastores, los que fuerdes allá por las majadas solotero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. O bosque y espesuras plantadas por la mano del amado, o prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. ¡Ay! ¿Quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero, no quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuanto vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y dejándome muriendo, un no sé qué que queda luciendo. Mas, ¿cómo perseveras, oh vida, no viviendo donde vives, y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes? ¿Por qué, pues, has llegado a que este corazón no le sanaste, y pues me lo has robado, porque así le dejaste, y no tomas el robo que robaste? Apaga mis enojos, pues que ninguno basta deshacelos, y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y solo por ti quiero tenellos. Descubre tu presencia, y mátame tu vista y hermosura, mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Apártalos, amado, que voy de vuelo, vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma, hay aire de tu vuelo y fresco toma. Mi amado, las montañas, los valles nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. La noche sosegada, en par de los levantados del aurora,
la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Cazadnos las raposas, que está ya florecida nuestra viña, en tanto que de rosas hacemos una piña y no parezca nadie en la montiña. Detente, cierzo muerto, ven austro, que recuerdas los amores, aspira por mi huerto y corran tus olores, y plazará el amado entre las flores. Oh ninfas de Judea, en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea, morá en los arrabales, y no queráis tocar nuestros templares. Queridos amigos, qué bello, ¿verdad? Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Espinosa Libertad, programa de entretenimiento, información y educación con la conducción de Luis Espinosa. Espinosa Libertad.